hermanos, este es un campamento de iglesias de sostén propio bajo el lema Reavivamiento y Reforma. Un campamento que nos permite convivir como hermanos y prepararnos mejor para la venida del Señor. ¿Por qué reavivamiento y reforma? Porque esta es la más urgente de todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que necesitamos reavivar? El Espíritu de Profecía dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, y que procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿La verdadera piedad? ¿Qué cosa es la piedad? No es otra cosa que el amor, compasión y misericordia que debe haber entre nosotros. ¿Acaso Pablo no dijo, sed misericordiosos y perdonaos los unos a los otros? Cuando esto suceda, mis hermanos, Dios nos va a bendecir derramando su Santo Espíritu. Y algo que está conectado con la verdadera piedad es el don del habla. Así que mi mensaje en esta hora tiene por título Reavivando y Reformando el don del habla. Necesitamos un reavivamiento y una reforma, hermanos, en esto del don del habla. ¿Qué es lo que vamos a reavivar? El propósito por el cual Dios nos dio el don del habla. ¿Cuál es el propósito? En Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 121, dice: el habla es un talento. De todos los dones impartidos a la humanidad, ninguno debería apreciarse tanto como el don del habla. Debe utilizarse para proclamar la sabiduría y el maravilloso amor de Dios. Así es como han de comunicarse las riquezas de su gracia y sabiduría. Interesante. El propósito del don del habla es proclamar la sabiduría y el maravilloso amor de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, hemos pervertido este propósito. Muchas veces hemos hecho un mal uso del don del habla. Hemos hablado palabras que hacen daño, tanto a nivel de familia como a nivel de iglesia. Y es por eso que Jesús nos amonesta en cuanto a ser cuidadosos con el habla. Y nos dice en el libro de Mateo capítulo 12, y les invito a que abran la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, nos dice el Señor de la siguiente manera. Mateo 12, versículo 36 y 37. Dice así la palabra de Dios: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué solemnes palabras en relación con el don del habla. Las palabras tuyas, mi hermano, y las mías determinan la justificación o la condenación. ¿Y cuántas veces nosotros hemos contristado, mis hermanos, al Espíritu Santo? ¿Cuánto nosotros necesitamos de una lengua santificada? Una lengua que verdaderamente con lo que hable glorifique a Dios. Una lengua que no esté consagrada a Satanás, porque de lo contrario el Espíritu Santo no puede morar con nosotros. Si nosotros verdaderamente buscamos un reavivamiento, hermanos,
Pongámosle atención a la forma como estamos usando el don del habla. Saben que la sierva del Señor, hablando sobre esto, dice: el Salvador, dice, que mora en lo interior, es manifestado por las palabras. Pero el Espíritu Santo no mora en el corazón del que se fastidia cuando otros no están de acuerdo con sus ideas y sus planes. De los labios de tal persona proceden severas observaciones que hacen que el espíritu se retire afligido, y desarrollan rasgos con características satánicas antes que divinas. El Señor desea que los que se relacionan con su obra anden en todo tiempo con humildad, la humildad de Cristo. No os impacientéis cuando sois provocados, manifestad la delicadeza de la que Cristo nos ha dejado un ejemplo en su vida. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 121. Noten, no debemos fastidiarnos cuando las ideas de otros no concuerdan con las de nosotros, ni debemos impacientarnos. Cuando Cristo, hermanos, estaba allá en aquella montaña de la cual no tiene nombre, cuando Cristo estaba allí dando aquel discurso inaugural como rey del reino de la gracia que había venido a constituir, nosotros vemos a Cristo, hermanos, siendo cuidadoso en el contenido de dicho discurso y colocando allí el asunto del habla. Sabiendo Jesús de que todos los que le estaban oyendo se convertirían en sus testigos, le dio en ese discurso una instrucción con respecto al habla. ¿Qué cosa les dijo? Vamos a Mateo 5, verso 37. Mateo capítulo 5, verso 37. Mateo 5, 37, encontramos que la palabra de Dios nos dice: mas sea vuestro hablar, ¿qué cosa? Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, ¿qué cosa? De mal procede. Interesante, hermanos. Cristo dice que cuando hablamos de más, ¿de quién procede? Del maligno. Hay que ser tan cuidadosos, dice Cristo, con esto del habla, que si hablamos de más, ya estamos hablando de parte del maligno. Por lo tanto, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Pero ¿qué estaba implicado, hermanos, en esta declaración sí, sí, no, no? Pues ni más ni menos que la veracidad. Lo que Cristo está diciendo es: si son veraces, no necesitan de ningún juramento. Pero ¿qué cosa es la veracidad? La sierva del Señor dice: hay quienes, dice, se han identificado tan estrechamente con la verdad que nada, ni siquiera el martirio y la muerte, puede separarlos de ella. Los que quieran evadirse de la verdad mediante el silencio, temiendo ofender a alguien, apoyan una mentira. El jugar al tira y afloja con la verdad y simular seguir las opiniones de algún otro significa naufragio de la fe. Despreciemos la falsificación. Nunca testifiquemos de una mentira por una palabra o un acto o por el silencio. Todos los que hacen aseveraciones no veraces están sirviendo a aquel que fue mentiroso desde el principio. Estemos en guardia contra la falta de veracidad que crece en el que la practica. Digo a todos: haced de la verdad vuestro cinto. La veracidad y la integridad son atributos de Dios, y el que posee estas cualidades posee un poder que es invencible.
Así está escrito en una matutina llamada En Lugares Celestiales, página 181. Como vemos, mis hermanos, la veracidad es decir siempre la verdad. Ser íntegros en todo lo que toque, es lo que nos demanda la palabra. Y en esto también el sabio Salomón nos exhorta al decirnos lo siguiente. Vamos a Proverbios capítulo 12, verso 19. Proverbios capítulo 12, verso 19. Y aquí encontramos la palabra que dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira, ¿por cuánto tiempo? Solo por un momento. ¿Por qué dice que el labio veraz permanecerá para siempre? Porque la gente justa, guardadora de verdades, es la que va a entrar por las puertas eternas. Los mentirosos no entrarán al cielo. Por eso dice el sabio: el labio veraz permanecerá para siempre, mas los labios mentirosos o la lengua mentirosa solo por un momento, porque aquí se quedarán. Dice la sierva del Señor explicando este texto: el que profiere mentiras vende su alma a muy bajo precio. Sus falsedades parecieran ayudarlo en ciertas emergencias. Podrá prosperar en los negocios porque gana mediante la falsedad lo que no puede ganar con una conducta honrada. Pero finalmente llegará el momento cuando no podrá confiar en nadie. Siendo falsificador, no tendrá confianza en la palabra de otros. Así está escrito en el manuscrito 82 del año 1900. Tremenda declaración. Siendo falsificadora una persona, no tendrá confianza en la palabra de otros. Por eso, hermanos, mejor sigamos el consejo del apóstol Pablo. Ese consejo que se encuentra en Colosenses 4:6. Vamos allá. Colosenses capítulo 4, verso 6. Y aquí encontramos la palabra que dice: sea vuestra palabra siempre como con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando del don del habla se trata, ¿cómo debemos hablar? Dice Pablo. Debemos hablar con gracia. Una palabra que sea como sazonada con sal. Y aquí Pablo, hermanos, está hablando de la cortesía. Aquí Pablo lo que está diciendo es lo mismo que dijo Cristo en su discurso maestro allá en la montaña. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra? Pablo lo que está diciendo es que si hay una forma de dar sabor y preservar como la sal, es siendo corteses al hablar. ¿Cómo le estamos hablando a nuestra esposa? ¿Cómo le estamos hablando al esposo? ¿Cómo le estamos hablando a los hijos? ¿Lo estamos haciendo en una forma cortés? ¿O somos toscos? ¿Somos rudos? Si vamos a comenzar un reavivamiento y reforma en cuanto al don del habla, comencémoslo en la casa. Comencémoslo ahí con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y luego lo vamos a reflejar entre los hermanos. Oiga lo que dice la sierva del Señor, hablando de la cortesía, de lo que Pablo acaba de hablar. La cortesía, dice ella, es una de las gracias del Espíritu. Es un atributo del cielo. Los ángeles nunca montan en cólera, nunca son envidiosos o egoístas. Ninguna palabra dura o áspera sale de sus labios. Si hemos de ser compañeros de los ángeles, también debemos ser refinados y corteses. En Lugares Celestiales, página 182. Ustedes vinieron a este campestre por un reavivamiento y una reforma. Y Dios les está dando un mensaje ahora, como me lo dio a mí ya.
que si algo hay que reavivar es el propósito del don del habla. Cortesía, hermanos. Cortesía necesitamos cuando hablamos. ¿Cuánto nosotros necesitamos este atributo de la cortesía? Y cuánto los que dirigimos iglesias, cuánto los que nos dirigimos a una congregación necesitamos también de la cortesía. A veces uno como predicador tiende a ser efusivo y a veces dice algunas expresiones que no son corteses. Pero Dios quiere que aprendamos que al hablar tanto en público como personalmente, apliquemos la cortesía. Sigue diciendo la sierva de Dios: los que profesan ser seguidores de Cristo y a la vez son rudos, poco amables y descorteses en palabra y conducta, no han aprendido de Jesús. La conducta de algunos que se dicen cristianos es tan falta de bondad y cortesía que lo mejor que hacen da la apariencia de mal. No puede ponerse en duda su sinceridad, ni cuestionarse su rectitud. Pero la sinceridad y la rectitud no expiarán la falta de bondad y cortesía. El cristiano debe mostrar simpatía, además de ser veraz, y debe ser compasivo y cortés a la par que correcto y honrado. En Lugares Celestiales, página 182. Y en esto, hermanos, Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Pues vean lo que de él se decía allá en el libro de Isaías 50. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 50 y el verso 4. Hablando de Jesús, las escrituras dicen en Isaías 54: el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabras al cansado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Interesante. Dice aquí que Jehová le dio lengua de sabios para hablarle con sazón al cansado. Mis hermanos, necesitamos nosotros seguir el ejemplo de Cristo en esto del habla, ¿sí o no? ¿Cuánta gente hay cansada? ¿Cuánta gente tienes en tu trabajo, compañeros que están cansados? Cansados de la vida, cansados del pecado, cansados de enfermedades, cansados de todo. ¿Y cuánto tú necesitas tener las palabras adecuadas para él o para ella? Pues el Señor quiere que la boquita que Dios nos dio la utilicemos para su propósito, que es para glorificar su nombre y para darle palabras de aliento al cansado. La sierva de Dios dice: cada cristiano debería saber lo que Cristo fue en su vida aquí en la tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, sino en su paciencia, cortesía y disposición amigable. Cristo era firme como una roca en lo que atañía a la verdad y al deber, pero era invariablemente bondadoso y cortés. Su vida fue una perfecta ilustración de la verdadera cortesía. Tenía siempre una mirada amable y una palabra de consuelo para los necesitados y oprimidos. ¿Cuántos quisieran ser como Jesús? Todos, hermanos, lo necesitamos. Necesitamos seguir ese ejemplo en la manera como nos relacionamos como hermanos. Sigue diciendo la sierva de Dios: su presencia traía una atmósfera más pura al hogar, y su vida era como levadura obrando entre los elementos de la sociedad. Inocente y sin contaminación, caminaba entre los indiferentes, los rudos, los descorteses, entre los injustos publicanos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la multitud mixta. Hablaba una palabra de simpatía aquí y otra palabra allí, al ver a los hombres cansados y obligados a llevar pesadas cargas.
compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza, del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. Trataba de inspirar esperanza en los más rudos y poco promisorios, poniendo ante ellos la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sin culpa, alcanzando un carácter que los haría aparecer como hijos de Dios. Así se manejaba Cristo. Así se manejaba Cristo entre la gente ruda, entre la gente tosca. Así está escrito en esta matutina de En Lugares Celestiales, página 183. Por eso, hermanos, nosotros, de verdad queriendo hacer la voluntad de Dios, de verdad queriendo seguir el ejemplo de Cristo, hoy deberíamos decidir, hermanos, que no salgan más palabras hirientes de nuestra boca. Hoy deberíamos decidir, hermanos, que no salgan palabras que ofendan, mucho menos calumnias que podríamos haber estado acostumbrados a levantar en el pasado. Vea lo que el apóstol Pedro le fue revelado. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 2 versos 1 y 2. El apóstol Pedro dice: desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Interesante. Algunas Biblias dicen detracciones. A ver cuántas Biblias dice detracciones. Levante su mano los que leyeron detracciones. Hermanos, las detracciones no son otra cosa que esos descréditos que se hacen para con un hermano. Son esas difamaciones, ese desacreditar que se hace de otra persona. Pablo dice: desechen eso, dice Pedro, perdón, desechen eso, esas detracciones, esos engaños, esas hipocresías, esas envidias, ese descrédito que se hacen del uno del otro. Hermanos, una cosa es denunciar la apostasía y otra es desacreditar la imagen de una persona. Y la sierva del Señor nos da una amonestación en cuanto a esto. Miren, hay quienes, dice ella, en forma más elevada de sí mismos de lo que debieran, hablan mal de sus hermanos, porque después de hacerse una cosa pueden mirar hacia atrás y decir en qué forma diferente la hubieran hecho ellos. Pero su previsión no hubiera sido mejor que la de sus hermanos si hubieran estado en su lugar. En Lugares Celestiales, página 180. Manteneos, dice la sierva de Dios, alejaos de la silla del juicio. A ver, hermanos, ¿cuánto debemos retirarnos de la silla del juicio? Alejarnos. Manteneos alejados de la silla del juicio. Todo juicio está reservado al Hijo de Dios. Satanás trabaja celosamente para hacer que los hombres pequen en este punto. Son sus misioneros aquellos cuyas lenguas están muy prontas para emitir palabras de crítica y que son hábiles interrogadores, que sacan expresiones y opiniones cuyas semillas han colocado de antemano en la mente. Pueden repetir las expresiones que sacan de otros como originadas por aquellos a quienes tan solapadamente llevan al terreno prohibido. Estas personas parecen encontrar siempre algo que criticar y condenar. Atesoran todas las cosas de naturaleza desagradable y luego leudan a los demás. Qué gran bosque enciende un pequeño fuego. Manuscrito 68, 1895. Sigue diciendo esta sierva: no uséis nunca vuestra lengua y vuestra voz para descubrir y aumentar los defectos de vuestros hermanos, porque el registro del cielo identifica los intereses de Cristo con aquellos que compró con su propia sangre. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, dijo Cristo, ¿qué cosa? A mí me lo hicisteis. Debemos aprender, dice esta sierva, a ser leales el uno con el otro, a ser tan fieles como el acero en la defensa de nuestros hermanos. Mirad vuestros propios defectos.
Descubrid más bien una falta vuestra que 10 de vuestro hermano. ¿Se escuchó? Descubrid más bien una falta vuestra que 10 de vuestro hermano. Recordad que Cristo ha orado por esos hermanos para que todos ellos puedan llegar a ser uno, como Él es uno con el Padre. Tratad hasta el extremo de vuestras posibilidades de estar en armonía con vuestros hermanos. En Lugares Celestiales, página 180. Nosotros, hermanos, nosotros estamos ante la presencia de Dios todo el tiempo. Pero muchas veces, hermanos, no somos conscientes verdaderamente delante de quién estamos. A nosotros nos hace falta lo que le pasó a Isaías. Cuando Isaías estaba ante la presencia de Dios, ¿con qué conectó rápido sus pensamientos? Con la boquita. Vamos a leerlo. Vamos a Isaías 6, verso 5. Isaías 6, verso 5. Dice Isaías: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, ¿de qué cosa? De labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ante la presencia de Dios, el hombre rápido conectó su mente con su boca y miró cuán inmundo era, miró cuán sucio era. Pero ¿cuántos de nosotros decimos que estamos ante la presencia de Dios y nunca conectamos la mente con la boca? Si tan solo como Isaías reconociéramos esto, hermanos, nos sentiríamos reos de muerte, dignos de muerte como él se sintió. Nosotros estamos aquí hoy ante la presencia de Dios, ¿no es cierto? Deberíamos, por lo tanto, examinarnos en relación de cómo hemos estado hablando o cómo estamos hablando. Oigan lo que dice la sierva de Dios: examínese, dice, a sí misma a la luz del cielo toda alma que pretende ser un hijo o una hija de Dios. Mire los labios contaminados que lo hacen muerto. Son el medio de comunicación. No los uséis pues para sacar del tesoro del corazón palabras que deshonren a Dios y desanimen a los que os rodean, sino usadlos, esos labios, para la alabanza y gloria de Dios, a quien los formó con ese propósito. Cuando el amor de Jesús es el tema de contemplación, las palabras que salgan de los labios humanos estarán llenas de alabanza y acción de gracias a Dios y al Cordero. La visión dada a Isaías, dice esta sierva, representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Al mirar por fe dentro del lugar santísimo y al ver la obra de Cristo en el santuario celestial, se dan cuenta que son un pueblo de labios inmundos. Un pueblo cuyos labios a menudo han hablado vanidades y cuyos talentos no han sido santificados y empleados para la gloria de Dios. Pero si humillan sus almas, dice esta sierva, si humillan sus almas ante Dios, habrá esperanza para ellos. El arco iris de la promesa está sobre el trono, y la obra hecha para Isaías será realizada en ellos. Sed fragantes en vuestras palabras. Recordad que sois un sabor de vida para vida, o de muerte para muerte. Seamos, por lo tanto, dice esta sierva, como flores fragantes. Que el amor de Cristo inunde nuestras vidas. Sean vuestras palabras como manzanas de oro con figuras de plata. En Lugares Celestiales, página 179. Y ahora quiero decirle algo a los hermanos facebookeros y a los youtuberos. Sería bueno, hermanos facebookeros y youtuberos, que pusiéramos por obra toda esta exhortación del Señor esta mañana en lo que escribimos en esas redes. Porque es triste, hermanos, pero se desatan unas guerras allí entre nominales y aquellos que dicen que no son nominales, que realmente
traen vergüenza, traen oprobio a la causa. Hermanos y hermanas, no se defiendan, dejen que Dios los defienda. Que dicen que ustedes son fanáticos, bienvenido sea eso, hermanos. Que dicen que ustedes son extremistas, bienvenido. Que dicen que ustedes son legalistas, bienvenido. Pero si por andar respondiendo usted mal, por andarse defendiendo, dicen que usted es un respondón y un descortés, allí sí ponen oprobio la causa. Es mejor, ante todo ataque, ante todo comentario negativo que se nos ponga en esas redes, guardar silencio. El silencio es elocuencia. El otro día, revisando allí el YouTube, encontré un carnívoro bien bravo porque yo estaba predicando un tema acerca del carácter y la alimentación. Y como yo pues estaba diciendo ahí en el tema, de acuerdo al Espíritu de Profecía, que la carne es la que nos tiene arruinado con el carácter, pues enojado allí comenzó a escribir, me insultó todo. Y uno dan ganas a veces de responder algo, pero ¿y para qué responder? Ay, dejémosle a Dios eso. Pero a mí me da tristeza ver hermanos que dicen de la verdad presente. Uno se mete al perfil de ellos en sus páginas y uno los encuentra peleando. Les mandaron una cita tirándoles, ellos mandan otra cita para tirar. Hermanos, Dios no nos ha llamado para eso. Por eso dije, facebookeros y youtuberos de la verdad presente, no te defiendas, deja que Dios te defienda, mi hermano. Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Aquí nos dice el apóstol cómo se debe manejar uno ante las provocaciones. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. Así debemos manejarnos. Y ahora escuchen la voz de Dios a través del don profético. Resolved no complacer al enemigo, permitiendo que palabras de crítica desfavorable os impulsen al desquite u os depriman. Ni se tiene que deprimir por lo que le ponen en su contra, ni se tiene que desquitar. No devuelva mal por mal, sino que al contrario, como dice aquí la Escritura, devuelva la maldición con una bendición. Haga, dice, que los esfuerzos del enemigo fracasen en lo que os atañe. Entonces, dice el Señor, se va a acercar a vosotros y le va a dar una rica medida de amor, paz y gozo. Recordad que no podéis ser humillados por las palabras necias de algún otro, sino que cuando vosotros habláis neciamente, os humilláis a vosotros mismos y perdéis una victoria que podríais haber ganado. La fuerza del cielo está a disposición de los que creen en Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está defendido por una muralla infranqueable. Usted tiene quien pelee por usted. No se ponga a pelear pleitos para los cuales Dios no lo ha llamado. Y en esto es necesario que atendamos la instrucción dada en Salmo 34. Leamos Salmo 34, verso 13. El Salmo 34, verso 13 dice, guarda, ¿qué cosa? Tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Satanás, dice la mensajera del Señor, el lenguaje, pone en la mente pensamientos que los cristianos nunca deberían de expresar. Hay quienes que dicen, es que yo digo lo que pienso. Está mal. Usted no tiene que decir lo que piensa.
Usted tiene que pensar lo que dice. Satanás dice, pone en la mente pensamientos que los cristianos nunca debieran expresar. La réplica mordaz y despectiva, las palabras amargas y apasionadas, las acusaciones crueles y maliciosas son del diablo. ¿Cuántas palabras se pronuncian que solamente hacen daño a los que las dicen y a los que las escuchan? Las palabras duras golpean el corazón, despertando sus peores pasiones. Los que hacen el mal con sus lenguas, que siembran discordia con sus palabras egoístas y envidiosas, entristecen al Espíritu Santo, porque obran contrariamente a Dios. Cuidad el talento del habla, porque es un gran poder para el bien, tanto como para el mal. Debéis ser demasiado cuidadosos con lo que decís, porque las palabras que emitís muestran qué poder está controlando el corazón. Si es Cristo quien domina allí, vuestras palabras revelarán la belleza, la pureza y la fragancia de un carácter modelado y formado por su voluntad. Pero si estáis bajo la dirección del enemigo de todo lo bueno, vuestras palabras se van a hacer eco de sus sentimientos, de ese enemigo de lo bueno. Yo recomiendo a los que tengan esta matutina en lugares celestiales que se la devoren. Y si no, búsquenla ahí en su teléfono, en el website, y estudienla en lugares celestiales. Dedican muchas y muchas páginas a hablar de esto. Bueno, hermano, yo estoy para terminar aquí, pero quería decirles de que es posible que con este mensaje más de alguno se sienta aludido. Y qué bueno que se sienta aludido, porque eso es señal de que el Espíritu de Dios le está hablando. Pero quiero decirle que si se siente mal por ser tan explícito en la aplicación de este mensaje, quiero decirle que no se desanime, porque hay esperanza para nosotros. Escuche lo que esta sierva le fue revelado. Hay personas, dice, que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos a llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El discípulo amado dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Camino a Cristo, página 64. Así que, hermanos, lo que necesitamos es caer quebrantados ante los pies de Cristo. Lo que necesitamos es reconocer el mal que nos caracteriza. Lo que necesitamos es reconocer, como Isaías: ay de mí que soy labio inmundo, que soy de labios inmundos. Bueno, un texto más para ir finalizando. Salmo 15, del 1 al 3. El Salmo 15, del 1 al 3, nos dice la palabra de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Ya he explicado esto y algunos ya me lo han oído, pero lo voy a volver a explicar. Imaginemos que el pastor Lopera, yo llego donde él y le llevo un venenito ahí en contra del pastor Eliseo, por ejemplo, algo hipotético, y comienzo entonces a hablarle mal yo al pastor Lopera del pastor Eliseo. Desde el momento en que él admite que yo esté hablando mal del pastor Eliseo y no me reprenda y no me dice: ¿qué le parece si vamos con el pastor Eliseo? Y esto que me está diciendo se lo dice a él. Desde el momento en que él lo admite
el reproche que yo le llevo, eso a él lo descalifica para entrar al cielo. Esto es un asunto bien delicado. Porque lo que él debería de hacer es reprenderme a mí y decir: no, pastor, mire, está diciendo cosas delicadas del pastor Eliseo. Y para no quedar mal yo aquí con mi Dios, vamos los dos con él y digámoselo a él. Pero aquí está diciendo la Biblia que los que van a habitar en el santo monte son los que no calumnian con su lengua y los que no admiten reproche contra su prójimo. Pero nosotros andamos parando la oreja a todos los chismes y ahí nos quedamos con el chisme. Como dijo el hermano Arturo el otro día, el hermano Arturo de Forest Smith: tan chismoso es el que habla, dijo, como chismoso es el que escucha. Hermano, yo quisiera preguntar en esta mañana: ¿cuántos creen que en esto del habla necesitamos todos un reavivamiento y una reforma? Les quisiera preguntar una cosa más. ¿Cuántos quisieran que el Espíritu Santo los ayudara a tener victoria sobre esto? Entonces, vamos a pedírselo arrodillándonos para pedirle al Señor victoria sobre esto y que el don del habla se reavive y se reforme por la obra del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, nos trajiste aquí por un reavivamiento y una reforma, y nos topamos con esto: que si algo debemos reavivar y reformar, es el propósito con el cual nos diste el don del habla. Perdónanos porque hemos pervertido ese propósito. Perdónanos, Señor, porque de cara a ser trasladados al cielo, eso nos está cerrando las puertas. Oh Padre, hemos pecado. Perdónanos. Perdónanos las veces que estos labios inmundos han proferido palabras de crítica, de juzgamiento, de condenación en contra de otro prójimo. Perdónanos, Señor, porque nos hemos sentado en la silla que solo tú deberías de sentarte. Perdona a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a que vayamos de este campamento con la firme decisión de ser de ahora en adelante cuidadosos en lo que hablamos. Que no vayamos a ser condenados por las palabras ociosas que salgan de nuestra boca. Padre, te suplico que santifiques nuestras lenguas. Te suplico, Señor, que cubras con tu manto de justicia toda la iniquidad que hemos hecho hasta ahora. Y Padre, ayúdanos a tener victoria sobre la lengua. Oh Dios, te ruego que este pueblo, en el afán de reavivarse en la piedad, podamos entender que es con piedad que debemos tratarnos los unos a los otros. Bendícenos y danos tu Santo Espíritu para que por él podamos alcanzar victoria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.